entonces pueden empezar. Voy a hacer la presentación. Buenos días. Este es un proyecto que pues yo lo tenía pensado hace algún tiempo. Entonces, durante el desarrollo de la carrera, pues, bueno, este es un preámbulo que voy a hacer a la presentación mientras empieza mi compañero. Es algo importante que todos debemos retomar. Durante mucho tiempo, la cultura, ¿cierto? Las culturas indígenas, que es de donde nosotros provenimos, ¿no? Durante la colonia, el mestizaje, ¿sí? Llegaron, nos colonizaron, ¿cierto? Y hubo una mezcla, ¿cierto? Una cantidad de mezclas de los colonos, los comendatarios, hicieron pareja con las personas nativas de nuestras comunidades, ¿cierto? De nuestra nación. Entonces, todo eso lo hemos ido perdiendo, ¿cierto? Es algo duro para mí, pues para mi profesión, porque yo lo he visto a través de todas las partes en que he estado de Colombia, que se esté perdiendo este tipo de culturización, de lo que somos, de nuestros ancestros, de lo que vivimos. Y en cambio tal se están metiendo extranjerismos, cosas que no deberían estar, cosas que nosotros las tenemos mejor formadas, la chicha, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces tenemos el whisky, ¿cierto? Lo emborrachamos de otra forma, ¿cierto? Pero entonces es lo que tenemos que nosotros que retomar. Es un preámbulo, siempre lo pensé y por eso fue mi interés en ponerlo en práctica, ya que gracias a Dios y a la universidad adquirí estos conocimientos y que encontré mi compañera que ha sido un motor en esta época porque yo salí con una situación ahorita difícil, tuve que salir traslado por mi profesión y ella ha sido mis ojos y mis manos desde allá monitoreando los conocimientos. Gracias. Bien, el proyecto de nosotros es la identidad versus modernidad de resguardo indígena de Chía, como decía mi compañero Wilson. Estamos trabajando, tomamos este proyecto para desarrollarlo como proyecto de tesis, porque como decía mi compañero, se han venido perdiendo la cultura, ¿sí? Todo lo que es la esencia de las culturas indígenas, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Entonces, es importante pues que cada cultura se mantenga en sus valores, en sus creencias, en su identidad cultural. Entonces, como se ha venido perdiendo todo esto a causa de la modernidad, a causa de que no tienen algunos privilegios, entonces pues nosotros quisimos enfocarnos en este proyecto y trabajar el reforzamiento cultural de la identidad cultural del resguardo indígena de Chía. Planteamiento del problema. Desde una mirada desde el ámbito internacional vemos que la modernidad ha generado muchos cambios a nivel cultural, a nivel de identidad en las diferentes etnias o resguardos indígenas que están situadas en las diferentes partes del mundo. A nivel internacional, como en los países como Perú, Ecuador, Chile, ¿sí? Y otros países, se ve la problemática de que la identidad cultural se pierde porque hay racismos, porque el cabello está churco, porque la gente habla una lengua diferente, porque incluso se ven las personas diferentes, ¿sí? Uno mira los indiecitos y uno dice, se ven extraños, ¿sí? Entonces todo esto hace de alguna manera que haya racismo y que estas personas se sientan invadidas en su cultura. Y además de esto pasa un caso muy particular en Chile, y es que allá el mismo gobierno se ha metido en la cultura indígena y ha estado como imponiendo que la modernización sea la cultura de ellos. Se ha metido a tal forma que ellos han venido perdiendo su identidad. Lo más crítico se encuentra en lo que son los niños y los jóvenes, pues debido a que ellos son más pequeños y pues aún no tienen definida una identidad, y luego que ellos empiezan a ver cambios y que empiezan a compartir con la comunidad, con la sociedad moderna, empiezan a ver cambios en sus valores, en su cultura, en su identidad, confusión en todas estas cosas, y vemos que se ha venido pues perdiendo a nivel internacional todas estas cosas. Cuando hago paralelo entre lo que es lo internacional y lo nacional, veo que no hay mucha diferencia entre los puntos, digamos que coincide los mismos puntos o los déficits, ¿sí? Por los que se dan la pérdida de identidad cultural.
El caso de acá en Colombia o a nivel nacional también se da por el racismo, también se da por la violencia. Han habido muchos resguardos indígenas que han tenido que salir de sus localidades y han tenido que irse a otros países, a otras ciudades, y de esa manera pues les toca acomodarse a lo que es la cultura normal, ¿sí? A la sociedad moderna. Les toca compartir y convivir y hacerse a la cultura donde lleguen. Entonces de alguna manera pues ya estarían perdiendo sus valores, sus creencias, todo lo que concierne a lo que es la identidad cultural de las etnias. Acá en el ámbito nacional nosotros vemos en la población donde empezamos a trabajar, que es el resguardo indígena que está ubicado en Chía, Cundinamarca, que la identidad cultural se ha venido perdiendo precisamente porque no han tenido los recursos necesarios para que ellos puedan tener una propia educación para los muchachos, que su cultura vaya trascendiendo, sino que antes bien cada uno de los niños y los jóvenes les ha tocado venir a las escuelas, ¿sí? De distritales, compartir con chicos de la sociedad moderna. Pues a esto se le suma lo que es la tecnología, los celulares, bueno, toda esta situación que ellos pues de alguna manera tienen acceso. Un punto muy particular de esta etnia o de este resguardo indígena es que ellos han venido perdiendo su cultura, pero las mujeres también han venido haciendo relaciones conyugales, ¿sí? Con personas que no pertenecen a su grupo indígena. Entonces también eso hace que se vayan perdiendo los apellidos, que la cultura se vaya desintegrando y finalmente pues ellos, de hecho que los jóvenes y los niños en estos momentos no hablan ni siquiera la lengua oficial de ellos, ¿sí? Y en estos momentos están en un proceso de reforzamiento para que los muchachos aprendan la lengua indígena, para que ellos aprendan a hablar y aprendan no solamente a hablar, sino a querer y amar lo que es las costumbres y la cultura como tal de ellos. Acá vemos una foto del resguardo indígena en la parte derecha, acá de Chía. Vemos los muchachos, los niños, los jóvenes y vemos pues que son bien pequeños, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando fui allá, porque yo esperaba ver unos indiecitos bien indiecitos, ¿sí? Perdón la expresión, ¿sí? Porque ellos tienen facciones físicas muy características de ellos y yo esperaba pues que fuese de esa manera. Cuando llegamos allá a la población, cuando vi los primeros yo dije, son como yo, sí, o sea, son como nosotros, es normal, sí, o sea, yo los veo en la calle y no sé si son indígenas o no, sí. Entonces precisamente porque se han venido mezclando pues con personas que no son de la misma cultura étnica, del mismo resguardo indígena y han venido mezclándose. Entonces de alguna manera los niños y los jóvenes pues de allá no tienen mucha diferencia con los niños o con nuestros hijos. Allá vemos una foto de unos que sí tienen bastantes rasgos físicos, indiecitos. De población en población cambian los rasgos, ¿no? Y cambian la cultura, ¿sí? Ellos cada uno tiene su cultura, pero de acuerdo al lugar donde ellos están, se van a mantener, ¿sí? Se mantienen más esa cultura, esa identidad, se mantienen más esos valores. Cuando ellos ya empiezan a tener contacto con las ciudades, cuando empiezan a emigrar, cuando por diferentes causas ellos entran en otra situación, empiezan a cambiar. Entonces ya no tienen tantos rasgos físicos, ya se pierde la cultura, ya no hablan su dialecto y todas estas cosas empiezan a perderse. Es la formulación del problema. Vamos a ingresar a esta comunidad, estamos ingresando sobre cuáles son estos factores sociales y culturales. Abarquemos los factores, no solo lo social y no solo lo cultural, estamos tomándolo como un todo, lo social y lo cultural, ya que todo tiene que ir de la mano para que sea un contexto y en realidad sí podamos aportar algo a este cambio que deseamos generar, ¿cierto? Que afecta la identidad cultural de los jóvenes, niños y jóvenes, habitantes de la comunidad indígena de Chía, frente a su proyecto de vida y relación con el entorno social donde desarrollan sus actividades cotidianas.
se quiere retomar a estos jóvenes, estos niños y jóvenes, a reculturalizar, sí. Eso es lo que queremos con esta formulación de este problema, ¿cierto? Tenemos un problema, lo estamos detectando y queremos llegar a él, ¿sí? Ahí vamos siguiendo los pasos que hemos abordado para llegar de la mejor manera y no ir a hacer falsas promesas de lo que no podemos. Dentro del tipo de investigación que escogimos, que la investigación que escogimos es la IAP, Inversión, Acción Participativa, en la cual uno de esos puntos nos manifiesta que no debemos ir a hacer falsas promesas de lo que no podemos cumplir. Tenemos que ser muy puntuales y hablar exactamente de lo que vamos a hablar y generar un verdadero cambio, que aunque sea puede ser mínimo, es un cambio que estamos generando. O sea, justificación. La importancia de la presente investigación radica en reforzar la identidad cultural, como lo venías poniendo, de los niños y adolescentes de la comunidad indígena de Chía, siendo elegido por ser una zona muy apartada de la urbana y sus posibilidades socioeconómicas limitan el acceso de medios propios que contribuyan al abordaje desde lo científico. Nosotros estamos llegando a ellos, ¿sí? Es la manera como nosotros tratamos de generar el cambio, llegando a esta comunidad, para que retomen lo que han perdido, para que en el proceso de reculturización lleguen al punto donde se quiere llegar. Pero entonces lo que no queremos y lo que se ha visto durante la investigación que hemos abordado es que ellos, por estar retomando su identidad cultural, desvíen una cosa con otra, piensen unas cosas y aborden otras, ¿sí? Durante sus rituales, de los cuales también hemos hecho partícipes, hay muchas cosas que nosotros no occidentalmente las vemos de distinta manera, ¿sí? Ellos toman la medicina por la nariz, ¿sí? Entonces los niños y jóvenes pueden, ¿cierto?, tomarlo de otra manera, ya que en su comunidad eso es medicina, ¿cierto? Pero en el colegio eso es consumo de sustancias psicoactivas. Entonces a ese punto es el que queremos llegar, ¿cierto? A que en el trayecto de su reculturización no se confundan y pasen a ser un problema a la sociedad. Sí, debido a las prácticas que ellos tienen, ¿sí?, como propias de su cultura, como la adoración al sol y todas estas cosas, y pues lo que habla mi compañero acerca de la medicina del tabaco y todo eso, cuando ellos tienen el contacto con la comunidad, con la sociedad moderna, digámoslo así, tal vez hacen relación entre lo que es la cultura de ellos y la cultura de nosotros y pensarán, no, pues qué diferencia hay, ¿sí?, en las prácticas que ellos tienen con las prácticas que de pronto tienen algunos muchachos como viciosos, ¿sí?, que consumen sustancias psicoactivas. Entonces de alguna manera también eso les hace perder su identidad, porque pues ellos deben tener claridad de que las prácticas que ellos tienen, no, primero que todo, no es un consumo de sustancias psicoactivas ni tienen relación con ningún vicio. En cambio, las prácticas que sí pueden tener otros muchachos, ¿sí?, con los que ellos tienen relación, sí pueden traerles o acarrearles problemas porque precisamente están haciendo cosas indebidas. Entonces, todas estas cosas sumadas nos implican que nosotros tenemos ese deseo de que ellos puedan reforzar esa identidad cultural, que ellos tengan claridad de dónde vienen, cuáles son sus raíces, cuáles son sus valores, sus creencias y cómo reforzar todas esas cosas para que ellos puedan estar en donde quiera que estén y ser ellos mismos auténticos en todos lados, sin dejarse influenciar por toda la sociedad, porque no podemos decir que como ellos, si se tienen relación, digamos, con la sociedad, entonces ya van a perder, no, sino que aunque estén inmersos en nuestra sociedad, ellos se puedan mantener con su cultura, con sus valores, sin necesidad de cambiar su esencia. El objetivo general, analizar los diversos factores sociales y culturales que afectan la identidad cultural de la comunidad indígena del municipio de Chía, a través de procesos como la observación, las entrevistas y con el fin de diseñar, implementar y evaluar una estrategia integral que contribuya con el propósito de reforzar y fortalecer la identidad cultural de los niños adolescentes del Bohío en la edad de 9 a 18 años. La idea de trabajar con esos muchachos, pues
es primeramente pues conocer los diversos factores que pueden estar, como venimos mencionando, que pueden estar incursionando de pronto en la vida de ellos y que pueden estar trayendo como consecuencia la pérdida de su identidad cultural. Y a través pues, de los procesos como la observación, la entrevista y todos estos que podamos llegar a diseñar diseñar y implementar un proceso, una estrategia para que podamos ayudarlos a reforzar y a reconstruir de pronto esa cultura que de alguna manera ellos han venido perdiendo. Este es un proceso lento, ¿sí? No podemos nosotros llegar y decir de una vez, vamos a hacer esto, porque es muy difícil, ¿sí? Al principio yo lo decía y me planteaba a mí mismo, antes de empezar con IDB, yo lo pienso hacer, ¿cierto? Es una buena idea, ¿cierto? Pero llegar al punto y estar en materia y estar en el terreno ya es distinto. Los avances que llevamos hasta el momento, como bien decía la doctora Diana, son unos avances que tenemos primarios, porque para llegar a presentarlo como la TED es otro camino que nos falta. O sea, lo que estamos aquí, estamos comenzando, ¿sí? Estamos conociendo el terreno, porque es analizar, como decía el objetivo en este momento, analizar sobre qué vamos a plantear y qué les podemos aportar a esa comunidad. No llegarlos a confundir y a entrar como muchas veces lo han hecho, porque ya los comentaron allá. Llegan, les proponen y nunca vuelven, ¿sí? Nosotros estamos llegando con unas bases lógicas en ese objetivo principal, que es llegar a analizar qué puede afectarlo y luego es lo que vamos a coordinar aquí con la doctora. ¿Qué podemos dejarles cierto y valedero para que les sirva? Los objetivos específicos. Identificar los factores sociales y culturales que inciden en la pérdida de la identidad cultural. Tenemos que identificar primero, porque no vamos a trabajar de algo que no hemos identificado, ¿cierto? Segundo, diseñar una estrategia integral a partir de los resultados obtenidos en la investigación. En este momento apenas estamos identificando. Para empezar a diseñar nos falta un camino que no es difícil, ni es un utopía. Es algo que podemos hacer, pero tenemos que estar muy concientizados de lo que vamos a hacer. Tercero, implementar la estrategia formulada como prueba piloto para validar los resultados. De todas formas, el enfoque que nosotros tomamos para seguir este rutero es el enfoque cualitativo, ¿sí? Subjetivamente, pero tenemos que tener una validación de esos resultados. De lo que hagamos, tenemos que tener una medida, o si no, no entraríamos a hacer nada. Subjetivamente, pero tiene que estar demostrado. Y cuarto, evaluar el impacto de la estrategia en los adolescentes, niños y jóvenes y en la comunidad donde se desenvuelven. Ahí es el punto a donde tenemos que alcanzar. ¿Qué tanto este proceso que diseñamos, que identificamos, que pusimos en práctica, causa un impacto o causará, porque de eso sí estoy convencido, en los adolescentes, en los niños y los jóvenes y en la comunidad a donde es muy difícil ingresar y tenemos que dejar un legado, algo que en realidad es sirve. Marco teórico. Como les venía diciendo, teóricamente, o sea, lo que vamos a analizar es el paradigma sociocrítico social. Sí. El enfoque de la investigación cualitativa, ¿sí? Estudia la cualidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materias o instrumentos en una determinada situación o problema, que es lo que vamos a analizar. Desde la perspectiva de la gente que está siendo estudiada, estamos haciéndolo participativamente, ¿sí? Entonces, IAP, acción participativa. Ellos mismos o con ellos mismos es que vamos a mirar lo que se va a lograr del estudio, sustentada en las tendencias subjetivistas, ¿sí? Es una manera subjetiva de abordar la situación, porque no podemos decir, bueno, esto es lo que les pasa y es lo que vamos a hacer, y sí, porque no es hacer para. Estamos tratando de abordar una situación que les pasa a ellos y les pasa, como ya lo vimos anteriormente, a muchas culturas a nivel suramericano, sustentando en las tendencias subjetivistas, las que pretenden una comprensión del fenómeno social. La misma procura por lograr una descripción holística
Esto es que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o una actividad en particular. Partimos de lo macro a lo micro, ¿sí? De la complejidad a la simplicidad. Perfecto. Marco referencia. Antes de seguir con el marco referencial, pues nosotros cuando arrancamos utilizamos la metodología de la cartografía social, ¿sí? Entonces, para identificar pues cuál era la problemática más, digamos así, como que más a priori a trabajar, y pues basados en esta técnica nosotros evaluamos, hicimos también unas encuestas, desarrollamos todo el proceso de la cartografía social, y con base en los resultados pues nosotros escogimos pues, o entre todos pues, decidimos que era lo más urgente para evaluar y trabajar a manera del proyecto. En el marco referencial vemos que acá en Colombia hay aproximadamente 103 pueblos indígenas, ¿sí? Algunos avalados ya legalmente, otros no. En gran parte la pérdida de la identidad cultural se da precisamente por eso, porque hay grupos indígenas que ya están constituidos legalmente, pero hay otros que aún no. Entonces, en esa lucha de que, digamos, los que ya están avalados tienen muchos privilegios, tienen sus propias tierras, poseen sus propios recursos y pueden sacar adelante su cultura, sus muchachos, a diferencia de los que no están legalmente constituidos, pues que no tienen ninguno de estos privilegios y que les toca pues incursionar con la sociedad moderna. Acá vemos en este mapa, los punticos rojos son cada uno de los asentamientos indígenas que hay a nivel de Colombia. En forma de marco legal, para que todo eso exista, estamos hablando del cambio generacional que hubo desde la Constitución del 86 a la Constitución del 91. Como todos sabemos, ¿cierto? Bajo el gobierno de César Gabriel Trujillo, ¿cierto? La Asamblea Nacional Constituyente y toda esta situación nos dio unas herramientas, por fin, para poder defender esos territorios indígenas. La Constitución del 91 creó y avaló el reconocimiento de los grupos indígenas y afrodescendientes. Todo esto para que en la actualidad hablemos de empoderamiento de las culturas indígenas. O si no tuviéramos una base legal, en este momento estaríamos en las mismas, ¿cierto? No estaríamos llegando. Ahora sí, nos adentramos en el marco histórico de lo que exactamente a dónde vamos a nosotros a trabajar, o dónde vamos a elaborar. La ubicación geográfica. Se localiza en el área rural de la vereda Cerca de Piedra, de Chía, Cundinamarca. Población, su población estimada, pues según los recuentos que tienen en Susana, que son de 1.800 personas, ¿cierto? 1.859 personas. Entre unas cosas, ¿no? Decían que hay unos que están ahí, bueno, los que hacen partícipes. La cultura, la historia de los muiscas, ellos son las culturas muisca. Hablan el muiscayú, una combinación de símbolos jeroglíficos que relacionan, y una palabra tiene que ver con la otra. En algunas clases que nos han dado, porque nosotros también recibimos clase allá, ¿sí? Aparte que nos han dado el beneplácito de asistir a sus rituales, que es algo muy bonito, poder compartir con ellos y estar presente cuando ellos hacen sus ritos, es importante. Igual también nos sentamos al lado del bohío, este es el bohío, y nos enseñan de su cultura, de sus lenguas, de cómo mezclar la forma del pescado con la de la luna significa otra cosa. Entonces, todo eso es importante y es bueno como algunos de estos menores o jóvenes están adoptando esa posición y les explican a uno y se siente la felicidad que ven todos los sábados de ellos llegar allá a compartir algo más de su cultura. Los muchachos y los niños y los adolescentes, pues como decíamos antes, ellos asisten a las escuelas distritales del municipio. Los adultos trabajan en lo que es la agricultura. Una de las, digamos, como que de las actividades propias de ellos es trabajar en la agricultura, trabajan todo lo que es la tierra. Para ellos es muy importante la naturaleza. Los muchachos los días sábados, por lo general, están ahí trabajando en la tierra. Para ellos es sagrado el tabaco, ¿sí? Porque para ellos el tabaco es su medicina.
adoran el sol, adoran la luna, tienen dos chocitas, ¿sí? Dos bohíos, y uno se llama la casa de la luna y la otra la casa de la mujer. Entonces en la casa de la luna, pues, la casa de la luna y la casa del sol, perdón. Entonces en la casa del sol pues entran los hombres y en la casa de la luna pues entran las mujeres. Y pues hay una manera característica también de entrar a esos lugares, pues no como cuando uno entra a su casa, abrió la puerta y entró, no. Entonces, sino que hay digamos que un protocolo de entrada y un protocolo de salida y ciertas cosas que se pueden hacer allí. Básicamente estos bohíos los usan para hacer sus prácticas culturales. Entonces, cuando adoran al sol, cuando adoran a la luna y todos los rituales que ellos hacen. En el marco conceptual, pues una de las palabras así como que los conceptuales muy fundamentales que estamos trabajando y que vamos a tocar mucho es la palabra comunidad, ¿sí? Para Rapport, a él menciona a Random House en la lengua inglesa y dice que es un grupo social de cualquier tamaño cuyos miembros residen en una localidad específica, ¿sí? Entonces la comunidad viene a ser, digamos que él dice que para que haya comunidad es necesario que haya una relación entre individuos. La identidad cultural es un proceso de interacción por medio del cual la identidad del sujeto es construida no solo como una expresión del reconocimiento libre de los otros, sino también como resultado de una lucha por ser reconocido por los otros. Entonces la identidad cultural es algo que nos caracteriza, en particular a ellos, que los caracteriza como tal, y que cada uno tiene, que comparte ideales, comparten sus lenguas, comparten sus proyectos y tienen muchas cosas en comunes, ¿sí? Entonces eso los identifica y los hace una identidad cultural como un resguardo indígena. Y abajo tenemos la palabra resguardo indígena, que viene haciendo una división territorial de carácter legal que por medio de un título garantiza a determinado grupo indígena la propiedad sobre un territorio poseído en común y tradicionalmente habitado por él, ¿sí? Los resguardos indígenas pues son comunidades y todos comparten cosas, viven ahí, tienen sus mismas creencias, sus mismos rituales, sus mismos valores y es necesario pues que estén en constante interrelación. El enfoque metódico, método cualitativo, ¿sí? Como ya lo venimos explicando. Trata de conocer hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, no a través de la medición de algunos de sus elementos, ¿sí? Tratamos de verlos de una manera holística, subjetivamente, pero holística, tratando de comprender qué es lo que vamos a obtener de esta comunidad y qué podemos aportarles. El paradigma sociocrítico. Es muy importante detenernos acá, ¿cierto? Para saber bajo qué ideología, bajo qué vamos a trabajar y con qué objetivo, ¿cierto? Parte de una dimensión política e ideológica, ya que tiene como sujetos de estudio a seres humanos. Es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos llegando a ese punto, que tiene sus propios puntos de vista y perspectivas. Sí, porque muchas veces uno simplemente no llega y esto es lo que no sé, porque las comunidades no son... Antiguamente yo creo que se dejaban convencer con el espejo, ahora ya no les toca llegar a hablarles de lo que le vamos a hablar, los cuales a través de procesos históricos transforman el mundo social. Lo importante de adquirir y reconocer este paradigma sociocrítico es el que se apoya en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo, la autorreflexión. Queremos que ellos, como nosotros, ya que estamos como en comunión, tengan un carácter de reflexión, de autorreflexión, de hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Gracias por la atención. Una pregunta de las compañeras a Wilson y Lilibet. El video ¿Tú tienes una pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Pues no sé, a mí me interesaría saber, por ejemplo, ¿esa comunidad vive ahí mismo donde vimos las fotos o en Urbano? No, ellos viven ahí. Pero ahí donde hace, pero es otra parte que se me olvidó. Bueno, lo como acotación al tema. Apenas ellos están retomando su cultura hace 12 años. O sea, es algo muy... Porque sus ancestros, y lo que le pasó a todo Colombia y a las naciones de Sudamérica conquistadas, abolían, no querían saber nada de lo que era indígena, ser indígenas. Entonces ellos están retomando la reculturización, por eso estamos hablando de retomar. 12 años. El INCODER
les asigna una tierra, ¿cierto? Pero para eso tienen que basarse en una cantidad de procesos, eso es lo que están haciendo ahorita. Ese resguardo indígena es una cantidad de territorio que les han dado, pero obvio, lo que vimos ahorita y lo que tenemos en los videos es la parte cultural, pero ellos viven en sus casas normales, esta situación, y no están con eso. O sea, eso es lo que cuando yo estaba patrullando, yo soy policía, patrullaba en ese entorno, es lo que yo veía, ¿cierto? Son indígenas y los niños con la camiseta de Batman, de Superman, pues entonces ¿dónde está haciendo? Entonces eso es todo lo que me causaba intriga, y cuando yo fui estudiando y sabiendo más de cómo es una intervención social, en las intervenciones que hicimos durante el desarrollo de la carrera, digo, pues esto tiene que mejorar. No es que tampoco los queremos ver con las plumas y tazos, sino que sepan para dónde van, ¿cierto? Que sepan que no solo que unas tierras y eso, pero sí viven en sus casas normales como vive cualquiera, un poquito más pobres. Lo que siempre están, sí, la pobreza se ve. Sí, la pobreza sí se ve tremenda. Pero las casas son iguales, de ladrillo, cuadradas, normalitas. La del bohío que veíamos ahí, digamos que son como hacen parte de la cultura de ellos, como el lugar donde se reúnen para hacer sus rituales y todas esas cosas. Pero pues sí viven, y la extensión digamos, de la tierra donde ellos están es bien grande, es una montaña, es toda una cantidad de tierra. Sí, legalmente pues no es propiedad de ellos en el momento, porque hasta ahora, pues como dice mi compañero, ellos están en ese proceso de legalización y todo eso, pero pues ya viven ahí, yo no creo que los saquen de eso. Entonces sí. Ellos tienen ayudas, digamos, de parte de la alcaldía de Chía, no sé, de pronto. Ellos tienen que tener una personería jurídica, y en este momento, pues como están comenzando, entonces no la tienen. No son reconocidos. No, están en proceso. Están en el proceso. Sí, ya tienen todos los papeles allá y todo eso, pero digamos, legalmente aún legal no está. Le preguntan, desde los enfoques teóricos de la psicología, ¿cuál es el que ustedes piensan aplicar en el trabajo con esta comunidad indígena? Nosotros habíamos hablado que la parte, pues teníamos el IAP y el sociocrítico, ¿no? Pero esos son más metodológicos. Yo digo, son de los enfoques psicológicos. Bueno, no, pues lo que yo siempre me he avanzado es sobre qué. Recordemos cuáles son los enfoques. Sí, espérate. El sistémico, el humanista. Sí, pero es el. Bajo el humanista. ¿El constructivista. ¿Cuál de esos? Porque no lo vi. No lo vi dentro de la. Estamos haciendo la reflexión apenas a sí. Eso es lo que pero tenemos que mirar, pero sí. Yo creo que como el humanista. Pero toca justificarlo muy bien. Sí. ¿Listo? Esa es una de las recomendaciones que les pensaba hacer. Pues como sugerencia sí sería, o sea, uno que nos lleve al objetivo que queremos. Igual pues podemos retomar, digamos, un enfoque de la psicología y complementarlo con un enfoque más sociocultural. Que ustedes puedan revisar ese marco teórico. De pronto las lecturas que te envié, sí, ahí deben haber algunos autores sí, o algunos enfoques que pueden ustedes combinar junto con lo que puede ser la psicología. Porque digamos, si ustedes dicen, bueno, de pronto el humanismo, pero no toca estar bien seguros porque ese enfoque es el que les va a dar a ustedes el camino para la intervención, ¿cierto? O para lo que ustedes quieran trabajar con ellos luego de hacer el diagnóstico. Sí. Entonces, bueno, les puedo hacer las recomendaciones. Me parece muy bien, o sea, del documento que revisé en el planteamiento del problema, pues veo que avanzaron bastante en la revisión de antecedentes. Como se pudieron dar cuenta, si uno hace esa mirada internacional, se puede dar cuenta de muchas cosas y puede eso nutrir su investigación, que era lo que les hacía falta, y veo que lo hicieron muy bien. La pregunta de investigación es coherente con el objetivo totalmente, los objetivos específicos son coherentes con el objetivo general,
la metodología es coherente con los objetivos y con el proyecto. Sí, hay una coherencia interna dentro del proyecto muy buena. ¿Qué falta? Falta mucho la parte de marco referencial. Sí. Les hace falta definir el enfoque, les hace falta de pronto revisar la normatividad, ampliarla más, no solamente en lo que es la Constitución, sino tienen que mirar los documentos que regulan y protegen a las comunidades indígenas. Sería interesante que revisaran, pues, tengo entendido que hay concejales y que hay personas en altos cargos en la política que son resguardos y que existen como partidos políticos. Sí. Ellos tienen su partido político porque fueron los que subieron ahorita al alcalde allá, bajo mira, creo que se llama. Sí, ellos participan de todas esas cosas. Religión. No, ahí, Eso, tienen que, o sea, ustedes tienen que saber todo eso y veo que les hace falta como ampliar ese marco. En el marco conceptual les recomiendo incluir el término de reculturización, que no lo están manejando. Están manejando comunidad, están manejando identidad, resguardo, pero Wilson y Lilibet muchas veces enfatizaron en la reculturización. Necesitamos saber qué es la reculturización, ¿cierto? Entonces, incluirlo dentro del marco conceptual. Una cosa, chicos, ustedes dicen que van a manejar un enfoque, un tipo de investigación en acción participativa. Es decir, que eso que implica que todo lo tienen que trabajar participativamente con la comunidad. Es decir, que es la comunidad la que va a identificar su problemática, que es la comunidad la que va a decir cómo la va a abordar, que es la comunidad la que todo. Pues hasta el punto donde eso ofrecimos la cartografía, porque ellos mismos fueron los que nos ofrecieron que eran lo que necesitaban débiles. Y no hemos avanzado más hasta saber qué le vamos a implementar para saber qué necesitan ellos y cómo se va a abordar. O sea, prácticamente ¿Usted recomienda que lo dejemos así o podemos de pronto usarlo otra herramienta? No, es que digamos dentro de los enfoques investigativos, el descriptivo quedaría muy corto, ¿sí? La etnografía sería ya el otro extremo. Sí. Acá tocaría mirar si es investigación-acción, porque recordemos que esta se puede combinar. Si es investigación-acción o si es investigación-participación o si es investigación-acción-participación, ¿sí? Yo le recomiendo leer a Orlando Fassborda, que es el pionero de la investigación-acción participativa, que revisen muy bien cuáles son las técnicas que él recomienda para implementar este tipo de investigación y que traten de hacerlo lo mejor posible de acuerdo con eso, porque sí se puede, claro que se puede, pero entonces la rigurosidad, aunque es un enfoque cualitativo, es riguroso, o sea, debe tener un cumplimiento de unos propósitos metodológicos que no se pueden saltar. Entonces, revísenlo, revisen a ese autor y me cuentan. ¿Listo? Eso es.